Bienvenidos al nido de los pájaros. Conducen Juan y Laura. Episodio 3. Aforismos y máximas. Gracias por seguir con nosotros. En el nido de los pájaros nos acompañan hoy Alejandra y Andrei, rebautizados como Crisálida y Tempo. Ya hemos escuchado la selección de textos sobre aforismos y máximas y pues no sé, muchachos, quisiera que conversáramos sobre los textos, cuáles les gustaron más, les gustan los aforismos, las máximas, los textos que se puedan asemejar a una suerte de sentencia literario-filosófica. Quiero que conversemos un poco de eso. Lastimosamente, no podremos compartir una taza de café, pero pues podremos también imaginar un espacio en el que estemos aquí al lado, departiendo un poco con la excusa de que con el café la vida se hace mucho mejor, o es lo que pienso yo. Entonces, no sé, quizás se los confieso a los oyentes, a mí me gusta esta sección quizás por lo más libre, quizás por lo más alejada de formatos y también por encarar e intimar con las personas de una forma mucho más directa. Entonces, no sé, supongo que la pregunta que quizás guíe todo esto es eso, ¿qué les llama la atención, si les gusta y qué creen que tengan en común todos estos aforismos? Por supuesto, vamos hablando sobre la marcha a propósito de estos textos. Entonces, no sé, Tempo, cuéntanos cuáles son tus impresiones sobre los autores, sobre los textos que ya hemos leído de la selección y, por supuesto, si tienes alguna relación con este género en particular, literario y filosófico. Tempo, te escuchamos. Bueno, pues creo que la selección estuvo muy interesante. Si bien conozco algunos autores, creo que no todos. Creo que sí tuve como la impresión de que tratar de agruparlos en una sola temática tal vez no es tan sencillo. Es decir, si bien podemos hablar de reflexiones sobre lo que implica escribir un aforismo, sobre lo que implica el aforismo, tal vez en la reflexión filosófica, también hay temáticas muy diferentes y personas que realmente no conozco. Eh, entonces, por ejemplo, tal vez Erika Martínez o Carlos Edmundo de Ori fueron autores que no conocía, que recién se me aparecen y me pareció interesante conocer que también pues hay diferentes personas que se han encargado de este estilo de escritura. Y que pues lo que primero tendría que decir es que el aforismo hace parte de un modo de, no sé, de los muchos que han existido a lo largo de la historia de la escritura filosófica, sobre todo filosófica, que tiene su coqueteo con lo literario, pero es una entre tantas como han existido a lo largo de la historia de la filosofía, como lo ha sido los diálogos platónicos o las meditaciones eh, de Descartes o las mismas confesiones de San Agustín. Son diferentes tipos o modos de la reflexión filosófica y creo que este del aforismo particularmente tiene algo que lo hace muy atractivo y es que no se trata de, no sé, la idea de crear un sistema filosófico encerrado y que se dedica solamente a tratar de plantear un sistema como podrían ser los grandes filósofos como Hegel o Kant, sino que trata por su mismo estilo cercano a lo literario, tener reflexiones un poco más que permiten la interpretación, que son ideas que se pueden ver como no acabadas y por lo tanto se podrían prestar para que a partir de la reflexión uno pueda complementarlas, explorarlas y creo que esto me parece muy lindo porque se une con lo literario, porque podríamos encontrar en un aforismo algo muy cercano a la poesía o a la narrativa un poco más
pues claramente literaria, y creo que en ese sentido me llaman mucho la atención y creo que es de mis modos de escritura favoritos, aunque sea muy complicado de tratar de lograrlos, creo que me parece muy interesante. Y pues eso tendría que decir por ahora. Pues bueno, yo creo que es una grandiosa primera aproximación, Tempo. Realmente comparto mucho de lo que dices. Yo me pongo a pensar un poco, quizás trayendo a colación, tirando por supuesto hacia el camino literario, pero por supuesto, claro que sí, en el filosófico también. Hay una definición de un escritor ucraniano, Leonid Sukrukov, eh, apoyando desde, vuelvo y digo, desde el carro literario, que el aforismo es una novela hecha en una sola línea, una novela que está en una sola línea. Podríamos decir a propósito de lo que tú dices, Tempo, de que todo un buen sistema filosófico se puede resumir en unas cuantas líneas del aforismo, es decir, el aforismo sería al final la esencia última, el núcleo que une todas las ramificaciones de un gran sistema, pero que se encumbra en esta forma sutil de expresión. Pues yo no sé si te gustaría responder esa pregunta, pero es lo que pienso en este momento. Además que no sé, yo me imagino, y esto quizás ya lo adelantábamos con el prólogo de Ficciones de Borges, que realmente el aforismo es la salida que muchos autores quieren encontrar cuando empiezan su cumbre o su empresa de lograr una obra. Siento que es este pedacito de vida que termina siendo la meta, pero también el mismo camino que envuelve las ideas y envuelve los sentimientos. Con un café imaginario que me estoy tomando, siento que podríamos hablar un poquito de esto y no sé qué piensa por lo menos de esta pregunta Tempo, pero quisiera escuchar en este momento a Crisálida. Cuéntanos un poco sobre esto que medio estoy proponiendo, pero también si te gustaron algunos aforismos de esta selección y por qué, qué piensas, cuál fue tu favorito, si es que hubo alguno, y no sé, cuéntanos tu experiencia. Eh, Hola de nuevo para todos. En cuanto a lo que enuncia Otoño y lo que decía Tempo hace un rato, en lo personal siento que el aforismo es muy difícil llegar a él, ¿no? No solo de construir, sino de entender. Si bien lo que decía Juana me parece bastante adecuado, el aforismo tiene la capacidad de síntesis tan grande que puede llegar a resumir todo un sistema filosófico y eso es súper jodido. Yo no sé si los oyentes serán buenos para sintetizar, pero yo no lo soy. Y uno lee inclusive os aforismos o sentencias de tres, cuatro palabras y juepucha, eso es una sabiduría y que yo creo que nunca lo voy a poder alcanzar nunca voy a llegar a ella, ¿no? De acuerdo con las máximas que nos enviaron, yo me he encontrado con autores que sí conozco, que me he acercado a ellos por interés, porque personajes como Epicuro siento que son la representación de la experiencia, que es lo que se quiere comunicar en estas máximas, ¿no? Creo que siento que una máxima, un aforismo no podría hacerse simplemente en el campo teórico, sino que realmente es una especie de lineamiento moral, de elemento que te dice tanto en tan poco, que eso es lo más valioso que nos aporta. Al igual que Tempo, había varios autores que realmente desconozco, que agradezco me hayan podido comunicar, enseñar, y no sé cómo será la relación que tenga en la actualidad las personas que gustan de los aforismos con su propia existencia, ¿no? Porque yo creo que yo no soy tan de aforismos, no porque no me guste, sino porque pues no me he acercado a los mismos. Pero autores como Epicuro, como Cioran, que nos ofrecen narrativas o expresiones tan complejas de la vida, de cómo llevamos a cabo nuestra propia existencia, creo que nos hacen reflexionar tanto que es interesante solo el hecho de eso, de uno leer en tan pocas palabras
algo tan bien constituido, bien armado, que te hace tener una crisis existencial ya el resto del día y, o sea, te hace llegar al ejercicio de reflexionar sobre tu propia existencia. Yo siempre he sido una persona que ha criticado, bueno, al menos en el campo de la filosofía, algo que me molestaba o que quizá me producía cierto desazón, era que las personas piensen que la filosofía no sirve para nada en la actualidad y que simplemente nos refugiemos en los escritos y en los libros y nos quedemos ahí. Esto me parece muy triste porque la filosofía sí es práctica, la filosofía en el acto de conversarla, de compartirla. En esto que estamos haciendo el día de hoy, pues es práctica y uno de esos aforismos latinos de pensadores de hace miles de años que siempre me ha llamado la atención es facta non verba, entonces como hechos, no palabras. La vida es eso, la vida es una circunstancia, es un cruce de experiencias que tienen que llevarse a la practicidad y creo que los aforismos nos invitan a eso. No, si bien la reflexión es lo más valioso en ellos y es lo que se oculta o lo que intentan develarnos, creo que en el lector está otra parte bien interesante y es cómo llevarlos al campo de la persona. Gracias, Crisálida. Yo estoy muy de acuerdo contigo y me llama la atención un elemento en específico y es el hecho de que no estás tan relacionada con los aforismos. Y eso nos deja ver o nos pondría a pensar un poco en, en qué estamos participando en estos tiempos. En la misma carrera de filosofía también tenemos esta lógica de comprender los grandes textos, los grandes ensayos, los grandes tomos. Tenemos la lógica de comprender una totalidad que se expresa por lo magno, ¿no? Pero vemos también que en estos textos breves, hoy hablamos de aforismos, encontramos también una totalidad distinta, una totalidad que no es totalidad totalmente, valga la redundancia, sino que es una totalidad que deja una invitación. Y me gusta esa idea en que algo pequeñito invita al lector a completar o a expandir muchísimo los horizontes o las posibilidades de comprensión, de entendimiento y por supuesto de sensación. En ese sentido, a mí me gustó muchísimo, no podría decir que es mi favorito, pero a mí me gustó muchísimo el texto de Carmen Canet, Todo pensamiento abre su propio paisaje, y pensar en que estos aforismos son una puerta, algo pequeñito que encontramos, pero que nos invita realmente a explorar un montón de posibilidades que están ahí en el lugar que Tempo mencionó que era su favorito, en las bóvedas de la imaginación, ¿por qué no en las bóvedas de la reflexión y del entendernos con nosotros? Eso a mí me parece sumamente importante. Ahora, en- como para poner un poco de matiz o de condimento a esta reflexión, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí me pareciera que habría que dividir si los aforismos por si vemos como una apuesta solamente por eso mínimo o es la mitad de camino de una pretensión más grande y quizás a eso nos referíamos con ver un poco sobre Lichtenberg y toda su movida intelectual y de todo lo que participó en su vida. Tempo, yo no sé si te parezca correcta mi visión sobre que un aforismo sea esta puertica que deja la responsabilidad al lector o al que está conociendo estos textos sobre las posibilidades de entendimiento. No sé si eso te parezca correcto. Y pues yo sé por fuera de micrófonos que tienes una relación especial con los aforismos. No sé si quisieras contarnos un poco acerca de eso y acerca de cuáles son las posibilidades que crees en el aforismo, ¿Qué crees que sea el aforismo para la vida de las personas, incluso cuando impera una lógica de grandes volúmenes? Pues creo que Otoño y Crisálida dicen cosas muy interesantes que me gustaría unar. Primero a lo que decías ahorita, Otoño, a propósito de el autor que me mencionas, que ya se me fue el nombre, soy malísimo para retener nombres en mi cabeza, pero que me hace entender
el recuerdo a propósito de los aforismos que ustedes nos compartieron, muy interesantes, sobre Nietzsche. Y es que Nietzsche, en uno de los aforismos, si me permiten leerlo, decía que mi ambición es la de decir en 10 frases lo que otro dice en un libro, lo que ningún otro dice en un libro. Entonces creo que esta idea se une un poco a lo que dice Crisálida a propósito de la dificultad misma que implica escribir en aforismos o que implica también leerlos e interpretarlos. Y ahí me uno a lo que me acabas de mencionar a propósito como de la dimensión o los alcances que puede tener esta forma escritural. Y es que de hecho, si lo vemos desde un punto de vista minimalista, podríamos decir que allí en una pequeña reflexión podríamos encontrar, en un pequeño escrito podríamos encontrar grandes reflexiones. Y ya que mencionas a Lichtenberg, creo que fue uno de los primeros iniciadores en Alemania sobre como este movimiento aforístico, previo incluso a Nietzsche, y que si me pones a mí a pensar como la dimensión que tienen estas reflexiones en los que lo leen, o al menos desde mi propia experiencia, creo que lo lindo de leer un aforismo y el peso que puede tener aquellas palabras en la existencia de alguien es que justamente puede mover o bueno, conmover lo más íntimo de la existencia. Un aforismo te conmueve, un aforismo te puede hacer pensar sobre el modo en que tú estás viviendo sin necesidad de hablar en un tratado a propósito de toda la composición del mundo. También te puede hacer preguntarte, te puede hacer inquietarte, incluso hasta asustarte si ya nos vamos un poco a terrenos más movedizos, como sería el mismo Cioran, que son ya aforismos con un tinte un poquito pesimista, hasta desesperador, pero que si uno lo lee y trata de pensarlo y reflexionarlo a profundidad, en ese mismo pesimismo, en esa misma desesperanza puede haber un rayito de luz que apunta a que la existencia puede contener cosas lindas y maravillosas. Entonces creo que en ese sentido, em, los aforismos nos permiten conectarnos mucho con diferentes reflexiones de talante intelectual, académica, si lo queremos ver así, pero también de talante existencial. Y eso pienso y con esto respondo a tu pregunta, Otoño. No sé qué tendrías tú que decir al respecto. Bueno, de pronto antes de que Otoño nos comparta su respuesta, yo querría decir un par de cosas, y es que también empezamos a entrar acá en terrenos de pronto un poco complejos o difíciles, como lo son los de la definición, porque escuchaba a Crisálida y ella nos hablaba por momentos de los aforismos, de las sentencias, de las máximas, y bueno, como los lectores y los oyentes de pronto pudieron escuchar. En la selección nosotros incluimos una primera parte de aforismos y una segunda parte de máximas solamente de Epicuro, que fue el pensador que Crisálida nos compartió. Entonces, como ya he mencionado, de pronto, Tempo y Otoño, dentro de los aforismos encontramos una gran variedad. Entonces, hay unos que son más filosóficos, otros que parecen más literarios, e igual nos queda la pregunta pues de qué es un aforismo, ¿no? Y qué es un aforismo filosófico y qué es un aforismo literario, y si en algún momento de pronto hay límites en los que ambos coinciden o en los que definitivamente de pronto se distancian. Entonces acá queda un terreno un poco difuso y un poco difícil de definir. Les compartimos que Otoño y yo pues estábamos dubitativos frente a este episodio. Es quizá uno de los que nos parece que tenemos que ir como más fino y con más cuidado, precisamente por lo que ya han expresado todos ustedes. Y es que precisamente por esta tremenda brevedad es muy complicado una vez hablar de esos pequeños textos que parece que dicen muy poco, pero que en realidad pues abren, digamos, todo un mundo, como alcanzaba a decir Otoño, quizá de modo un poco gracioso, el tema de que no era una totalidad totalmente, pero bueno, creo que yo comprendo lo que él estaba expresando, y es el tema de parece una totalidad porque es algo que empieza y que termina rápidamente con este punto final que parece anunciarnos no hay nada más que decir, acá ya todo está dicho, pero que a la vez esta totalidad quizá no está completa porque necesita del lector, que ustedes ya han mencionado bastante.
el lector que se enfrente al aforismo, que lo confronte, que lo lea, que lo interprete, porque precisamente como es tan breve, pues puede que estas líneas de interpretación tengan que ser mucho más sutiles. Entonces, bueno, quizás eso sería lo que tendría que decir yo por el momento, que me parece que en este caso con estos textos nos enfrentamos a una dificultad en su definición, una dificultad en su interpretación, pero quizá por esto mismo también, pues muchos son tan interesantes. Y bueno, también querría decir que más allá de que algunos suenen muy serios y definitivos, creo que también en nuestra selección nosotros incluimos algunos que incluso pues pueden tener cierta gracia. Entonces también vale la pena preguntarse, ¿esos en dónde los clasificamos? ¿Son literarios, son filosóficos o simplemente son pues unas notas interesantes, graciosas? Me parece que en Lichtenberg hay un poco de todo, es un personaje muy interesante. Fuera de micrófonos, yo invité a nuestros acompañantes del día de hoy a que de pronto, si no lo conocían, pues indagaran un poco más sobre este personaje y me parece que de pronto podríamos conversar un poco sobre él, porque como les digo, creo que tiene ahí un poco de todo, algunos aforismos que parecen, como decía Otoño, una novela de una sola línea, hay otros que de pronto ya tienen un contenido filosófico, hay otros que parecen simplemente pues la nota de alguien a quien se le ocurrió algo y pues lo escribió en su pequeño cuaderno. Adelanto que pues Lichtenberg tenía muchos cuadernos que nunca terminaba como muchos otros proyectos en su vida. Así que bueno, no sé si antes o después de que Otoño responda a los comentarios que ya nos había compartido Tempo, quieren quizá conversar sobre este personaje. También antes de que pasemos a esto, pues querría decir que ya Crisálida nos adelantaba algo muy importante y es que quizá en la máxima hay cierto contenido moral. Podría ser de pronto una de las distinciones que hagamos acá entre nosotros y también pues para los posibles oyentes que el aforismo, y ustedes me dirán si comparten, pues esta apreciación parece más abierto a diferentes temas. En cambio, pues en la máxima ya encontramos el contenido moral y pues ahí me parece interesante que precisamente Crisálida nos dice que los encuentra valiosos porque precisamente están relacionados con el ámbito práctico de la vida, porque te dicen algo sobre cómo vivir la vida y pues ya es el lector quien dice, bueno, acepto esta máxima, no la acepto y bueno, pues creo que eso sería mi comentario en este momento. Bueno, pues la verdad yo no sé cómo proceder. Pues tendría algo que decir también sumado a lo que ha dicho Almendra, pero quizás procedo a la invitación de que hablemos un poco sobre este autor, sobre Lichtenberg, y ya después retomamos esta conversación sobre la naturaleza del aforismo y la dificultad sobre la denominación. Y no quiero, por supuesto, olvidar todo lo que ha dicho Tempo. Entonces, no sé, dejo a nuestros invitados a que digan cómo quieren seguir esta charla, quizás como para ponerle un poco de orden y cambiar de ronda, pedir otro café y renovar votos comunicativos. No sé, ¿qué piensan, Tempo, Crisalia? Bueno, pues yo en realidad no me acerqué mucho a Lichtenberg. Quizá estoy haciendo hasta ahora un acercamiento contextual de acuerdo con lo que nos ha compartido Tempo y Otoño. Sin embargo, con los aforismos que seleccionaron para justamente esta ocasión y que ya previamente leyeron, siento algo como de sátira en sus aforismos, también es muy interesante lo que decía Laura de qué es un aforismo, ¿no? O cómo saber que esto es un aforismo y no es simplemente una frase que sonó bonita y ya se le cataloga como aforismo. Eh, Siento cierta sátira, cierta, no sé, como humor en sus escritos. Como les digo, no me he acercado mucho a él, pero a uno de los autores que sí me he acercado por interés propio, porque me parece que lleva una doctrina filosófica, una manera de vivir bastante interesante, pues era Epicuro. Y si bien nos dejaron bastantes máximas de Epicuro, que tal como indicaba Laura, en lo poco que hemos conocido de este tipo de, de palabras, de construcción de palabras, es que pues una máxima sí tiene como un principio o una regla moral que condiciona la conducta humana, en cambio un aforismo es como una proposición más bien experiencial y breve de alguna situación
siento que Epicuro y el epicureísmo y hedonismo deberían ser modos de vida también en la actualidad. Y si bien yo ni siquiera sé qué es lo que practico en la actualidad, no sé qué modo de vida llevo, una vida alejandrina y ya, es la primera máxima que considero yo, la que se evidencia en la carta que hace Meneceo. Uno de los motivos o una de esas máximas que me hacen enamorar un poquito más de la filosofía, que a pesar de las frustraciones que llegan a lo largo de la carrera y de lo complejo que puedes llegar a ser leer X o Y texto, como que me motivan a continuar ahí, a no desfallecer. Textos que quizá, como indicaba Tempo de Cioran, podrían llegar a sonar como eh, poco optimistas, tipo Schopenhauer y demás. En medio de todo es una reflexión hacia la posibilidad o una reflexión de lo que no fue la vida, ¿no? No sé, si no estoy mal, hay un escrito de Cioran que se llama Sobre el inconveniente de no haber nacido, y creo que acá podemos encontrarnos con la posibilidad de lo que hubiese sido un ambiente mucho más tranquilo, una vida carente de sufrimientos si simplemente este hecho no hubiese sido. Pero yo no sé, nunca he escrito un aforismo, no me arriesgo tanto. Yo sí creo que es una composición bastante compleja y, como decía Laura, se compone de dos visiones. Primero, la de la persona que la hace, y esta visión queda incompleta hasta el momento en que el lector la apropia y la hace suya. Y eso es lo que pues yo pude hacer con esta primera máxima de Meneceo que les quiero compartir. Máxima que escribe Epicuro en su carta a Meneceo, y dice así: que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse. Yo creo que es muy, muy clara, yo creo que es tan corta, y en serio que esta gente es admirable, tan corta pero tan concisa que nos ayuda o nos invita a seguir en este proceso, a no desfallecer, a hacer de la filosofía algo propio, de llevarnos al campo eh, de de la vida con el otro, de la vida consigo mismo, de la vida con los mismos libros. Y ya, qué pena, me extendí mucho. Les doy el paso para que hablen de Lichtenberg, porque la verdad lo desconozco, no me acerqué mucho al autor. Y sé que Andrés sí, perdón, que Tempo sí tiene un poco más de conocimiento al respecto. Y sé que también es bastante crítico a propósito de ello. Bueno, Pisalia, muchas gracias por tu intervención, también por mencionar uno de los textos más conocidos de Cioran, del inconveniente de haber nacido. Hay muchas cosas valiosas. Yo supongo que para un programa así se hace necesario una especie de orden, pero me gusta que hablemos de cosas diferentes, pero que están unidas, quizás en la emoción y en lo pertinente del tema de hoy. Yo quisiera mencionar eso último que leíste, y quizás como para responderle un poco a Tempo, a propósito de la naturaleza del aforismo. Y es que además Almendra nos contaba que sí, en efecto teníamos muchos nervios porque no sabíamos cómo tocar este tema, no sabíamos cómo tratarlo sin faltarle el respeto al corazón del género, pero siento también que podríamos hacer tomar ciertos riesgos, proponer ciertas intuiciones, porque si no, no hablaríamos nunca de los aforismos o de nada, ¿no? Y en ese sentido, yo siento que más allá de que sea una totalidad breve que invita, también es cierto que siento yo que tiene la pretensión, o el aforismo encierra la pretensión de que en su misma totalidad breve no solo invite, sino que también encierre cierta forma de verdad, ¿no? Y creo que a mí me llama muchísimo la atención este problema de la lógica por lo magno, la lógica de lo magno, en el sentido de que quizás en textos y volúmenes grandes podamos encontrar una continuidad, una secuencialidad de pensamiento para ver cómo se nos brinda esta verdad o esta pretensión de verdad. Y yo no sé si fuese Orán, me corregirán ustedes, pero
pero sí sé que al menos se le atribuye a él cierto pensamiento a la defensiva en contra de la filosofía, de que la filosofía se ha alejado de la vida, y yo no sé si sea un atrevimiento improcedente o imprudente en este momento, pero sí siento que los aforismos y quizás otras formas de texto breve, como las sentencias, las máximas, eh, nos permiten acercarnos a algo mucho más esencial de la vida misma, sin tener que eh, inmiscuirnos totalmente en un discurso ultra racional, sino que simplemente hay algo de sencillez, pero a la vez potencialmente muy filosófico, muy reflexivo en estas cuidadosas formas verbales. Entonces, no sé si hay mi atrevimiento, mi salto a proponer que el aforismo sea el género filosófico literario que más se acerque a la vida de las personas, teniendo en cuenta, eso sí, que la filosofía y la literatura hablan de la vida misma de las personas y de la realidad y de otras realidades y mundos posibles. Pues no sé qué piensen, no sé qué piensa Tempo. Por supuesto no englobo la totalidad de lo que ha propuesto y de lo que ha dicho, pero sí me imagino que es de mucho más fácil acceso, no solo por lo breve, sino también quizás por una exposición de entendimiento a las personas, a los oyentes, a los lectores, acercarse a los aforismos, dejar que ellos los impacten a, no sé, acercarse a los grandes tomos de Hegel. No sé qué piensas tú, Tempo, ya para dar el paso a que hablemos sobre Lichtenberg. Bueno, pues son muchas cosas valiosas las que dicen los tres. Creo que si nos detenemos en cada cosa, creo que esto sería un podcast de 6 horas, hasta más. Eh, pero creo que me gusta la idea de lo que dices de totalidad breve. Y creo que una de las ideas que podría estar condensada en el aforismo es que es una escritura fragmentaria, digámoslo. Es una escritura que, muy a pesar de que parezca que en su brevedad esté contenida una idea tal vez global, pues tiene una comprensión amplia para la interpretación y que su carácter fragmentario se puede complementar, digamos que en sus, ¿cómo decirlo? Fragmentariedad puede unir de alguna forma con diferentes aforismos, diferentes otros escritos de autores, de sus propuestas y que se pueden encontrar claramente hilos conductores. Entonces creo que en ese sentido me gusta mucho la imagen de totalidad breve. Con lo que dices al respecto de la escritura aforística que se permite ser un poco más cercana tal vez a la vida, y si me preguntas sobre un acercamiento a la filosofía de personas que tal vez no sean muy afines, un aforismo creo que es un modo bastante lindo de conectar, más allá de su carácter, volvemos al asunto de las temáticas, en las categorías que se podrían dividir. Creo que de cualquier forma un aforismo siempre es una puerta de entrada bastante amplia, que es muy seductora. Entonces, en ese sentido, sí creo que más allá del carácter que tenga que ver con la relación a la vida, como lo mencionabas con Cioran, cualquier aforismo es una puerta de entrada bastante interesante para cualquier campo de las letras, incluso es muy atractivo para la literatura. Bueno, y creo que sí me gustaría mencionar algo a propósito de lo que dijo Crisálida, si me permiten volver ahí. Yo sé que estamos un poco en desorden, pero como para darle un cierre, y es que esa máxima de Epicuro me parece muy linda, siempre me ha gustado demasiado y creo que le tengo un amor particular debido a que un docente de la universidad, el profesor Rafael Antolínez, siempre la citaba de memoria y él tenía una traducción diferente que me parece un poco más linda y la quería compartir. Que se condensa la misma idea, pero el modo en que lo decía me parecía muy especial. Apenas empieza la carta, Picoro dice: Carta Meneceo, salud. Nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para la filosofía, porque nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para las cosas del alma. Y creo que en ese sentido
si relacionamos cualquier tipo de escritura filosófica, como lo mencionaba ahorita, al principio claramente con sentencias, diálogos, hasta poemas, meditaciones, confesiones que hemos tenido a lo largo de la historia de la filosofía, siempre lo que se trata es de escudriñar un poco en el alma del ser humano en general y de tratar de descubrirnos un poco a nosotros en la complejidad de la existencia. Y creo que más allá de que el aforismo sea un modo de reflexión que sea un poco más atractivo por su forma de escribirse. Creo que así sean sistemas bastante de difícil acceso, como mencionabas de Hegel o de otros tantos autores que tienen sistemas un poco más complejos y de difícil acceso. Siempre de fondo hay una misma pretensión, y es escudriñar un poco en lo que somos como seres humanos y nuestra mente y nuestra sociedad. Entonces ahí pararía mi reflexión en este punto, y pues para no tener la palabra y no simplemente hacer la mía, me gustaría volver a Lichtenberg y conocer un poco más de su visión de los escritos, al menos de los aforismos que ustedes nos presentan, pues como base. A ver si compartimos el favorito en este punto. Pues bueno, sí, como lo anticipabas, esto se puede ir perfectamente a más de 6 horas. Muchas gracias a ti, a Crisálida, por lo que han mencionado. Esto toca, toca seguirla después con café, ya uno mucho más real, mucho más físico. Para los oyentes, pues hablemos sobre Lichtenberg, me parece muy bien. Am, yo, antes de hacer mi apuesta por cuál fue mi aforismo del favorito, yo sí quisiera mencionar que me siento un poco identificado con él. ¿En qué sentido? Él fue muy activo intelectualmente, un hombre de ciencias, de letras, por supuesto, que pues se le atribuye la escritura de sus aforismos gracias a que estaba muy activo en todo, le interesaban muchas cosas y poco a poco iba anotando estas, en principio frases, ya después convertidas en aforismos para todo el mundo lector, y se le fue olvidando un poco. Tenía tanto interés en muchas cosas que las iniciaba y las dejaba ahí sueltas por el camino. Y yo me siento muy identificado con esto, también con la idea del enamoramiento. Eh, yo siento que si mi intención o si mi empresa alguna vez fuera escribir alguna novela, escribir algún tipo pues, de escrito literario, me refiero, o incluso en otros procedimientos a nivel laboral, siento que yo estaría muy tentado, quizás a nivel consciente o quizás por una fuerza subliminal, inconsciente o tal vez del destino que no me permita culminar, sino dejar ahí, dejando pistas de cosas que alguna vez empezaron, pero que no terminaron de cuajar. Siento que por esto me siento muy identificado con Lichtenberg. En parte a él le salió bien, ¿no? No, muchachos. Le salió una obra tremenda de aforismos con textos que la verdad y en la figura que aquí más o menos hemos moldeado, pues me permiten a mí ver el paisaje como aquel aforismo de Canet. Entonces yo invitaría a que Crisálida y Almendra abrieran sus micrófonos y mencionen cuáles son sus aforismos favoritos de Lichtenberg. Yo mencionaré luego el mío o los míos. Bueno, en este punto a mí me gustaría mencionar un par de cuestiones sobre este personaje. Ya hemos dado algunas características o soltado algunas pequeñas notas sobre su vida. Yo les comparto que con Otoño lo encontramos precisamente cuando empezábamos a buscar los pequeños textos para la selección. Me parece interesante que Tempo ya tiene una relación, según nos contaba fuera de micrófonos, antigua con este autor. Yo no lo conocía hasta que me puse en la tarea de hacer la selección, pero me pareció muy interesante porque, como les comentaba, siento que en algunos de sus aforismos sí hay cierto toque de gracia y que pues va más allá de si de pronto de que suene chistoso, me prefiero la idea de que suene gracioso, de que tiene algo de ingenio en lo que escribe y que precisamente, digamos, sus aforismos y sus pequeñas notas
son de un carácter muy diverso y me dan a mí una idea, no sé si interesante o que podríamos discutir, de precisamente este intelectual que tal vez no se toma tan en serio a sí mismo y que a veces en estos casos podemos encontrar incluso algo genuino. Y pues yo les comparto que en lo que he podido conocer sobre el autor, pues me he enterado de que de hecho él fue un maestro para muchos filósofos, pues a partir del siglo XVIII-XIX, es decir, como que muchas personas lo tienen como un referente. El mismo, pues Nietzsche, como ya lo hemos traído a colación algunas veces hablando de los aforismos, Kierkegaard también, y bueno, pues diferentes pensadores que veían en él a un gran maestro. Sin embargo, uno se acerca a los libros eh, que recopilan sus aforismos y uno encuentra que parece pues un hombre, digamos, sencillo, que de pronto no se tomaba, como les decía, tan en serio a sí mismo y a su propio intelecto, digamos. Y de hecho, él escribe en algún lugar que la literatura suele ser más inteligente que su autor. Y pues como les estaba comentando, Otoño, parece que él escribía notas en diferentes cuadernos y que también tenía muchos proyectos que nunca llegaba a concluir, y pues muchos de sus aforismos se recopilan póstumamente. Hay un libro que de hecho tiene una portada muy bonita del Fondo de Cultura Económica que recoge precisamente algunos aforismos de Lichtenberg. Fue compilado, creo, y ahí me parece que tiene un prólogo de Juan Villoro, y pues él nos cuenta un poco del autor, nos hace una semblanza y nos habla sobre su relación precisamente con sus textos y con sus proyectos. Y me gustaría leerles algo muy breve, que es lo que quizá en parte a mí me atrapa de la idea de este personaje y de cuál era su relación con sus propias notas y con su propia obra. Entonces les voy a leer algo muy corto que dice: en una época en la que la respiración natural de un escritor conducía a 30 tomos empastados, Lichtenberg siempre encontró una actividad capaz de interrumpir su proyecto en turno. Su novela, La isla de Cesu o El príncipe duplicado, se quedó en unos cuantos párrafos. Lo mismo sucedió con su libro de física en forma de preguntas. Como en el Zen, el alumno no adquiría nuevas certezas, sino nuevas inquietudes. Hacia el final de la vida concibió una sátira autobiográfica, El procrastinador, donde pensaba burlarse de sus proyectos eternamente pospuestos. Fue demasiado fiel a su tema, no la escribió. Entonces, bueno, con esto me parece nuevamente interesante ver una semblanza de este personaje y cómo alguien que parece que no se tomaba quizá tan en serio a sí mismo, que tenía simplemente de pronto algunas notas por ahí diversas, pues termina convirtiéndose en un maestro de muchos escritores, de muchos intelectuales. Y bueno, pues acá tengan en cuenta y nos disculpamos que estamos hablando muy superficialmente de algunos autores, algunos escritores y escritoras también, pero bueno, pues dejamos ahí de pronto algunos pequeños detalles que a nosotros nos llaman la atención. Como ya Otoño les comentaba, él hizo cosas diversas en su vida, también fue físico, entonces se movía pues en diferentes ámbitos. Así que bueno, pues voy a dar paso para que ustedes nos compartan de pronto los aforismos de él que más les llama la atención, sean algunos que compartimos nosotros en la selección, ya algunos que de pronto ustedes hayan encontrado por fuera. Entonces, Tempo, ¿quieres compartirnos los tuyos? Claro que sí, Almendra. Bueno, un poco como volviendo a lo que tú dices, sí tuve un acercamiento previo, gracias también a un profesor de la universidad, que me regaló justamente un librillo de la Universidad Nacional, es como casi que una cartilla del año 2018, que es como de un proyecto editorial que tiene la Facultad de Ciencias Humanas, que se llama Señal que cabalgamos, tal vez haciendo alusión, no sé si a un poema de Goethe, pero es como una serie de ediciones filosóficos literarias. Así que bueno, me encuentro con un librillo en mi poder bastante interesante, recopila una selección bastante cuidadosa sobre los aforismos de Lichtenberg, y volviendo como al tinte y al talante de su pluma, creo que sí es muy intempestivo para su época, ¿no? Tiene algo de escepticismo, no es un personaje que se adhiera pues a la religiosidad de su época, es algo hasta, no sé, satírico. Me parece una figura muy intempestiva para su tiempo. Por lo mismo me parece increíble que digas que autores como Kierkegaard lo hayan leído y lo consideren en parte su maestro. Ese es un dato que no conozco
y que también es algo muy interesante porque también teniendo acercamientos a Kierkegaard nos damos cuenta de que también tenía un carácter muy intempestivo y es un personaje muy particular para su tiempo, entonces creo que es un dato muy valioso. Ahora, volviendo pues mi aforismo o mis aforismos preferidos, creo que hay uno en particular de la selección que ustedes tienen que me parece bellísimo, bellísimo, y que es una idea sobre los diferentes modos en que nos podemos sentar a escribir y reflexionar sobre el modo en que escribimos. A veces uno quisiera tener mucha imaginación para inventarse historias o para simplemente tener algo que decir, pero creo que eh, nos hace falta un poco más de amplitud en la imaginación para saber que cualquier cosa es un buen pretexto para escribir. Entonces es algo así muy cercano a lo que les digo. Si ustedes comparten el PDF, no sé si lo publiquen en algún lado, pero se encuentra en la página 14 del PDF que ustedes organizaron y me permito leerlo. Dice, también deberíamos escribir correspondencias entre cosas inanimadas, cartas del meridiano de Gotinga a su hermano en Greenwich. Un taburete se dirige a una silla. Conversaciones secretas entre el tintero y el secante. Su filosofía sobre los objetos aledaños. Creo que esta es una idea bastante hermosa y creo que uno nunca se imagina escribirle, por ejemplo, una carta a un personaje que ya no existe. En este momento uno podría hacer una correspondencia de lo que yo siento en el siglo XXI hacia las ideas que Lichtenberg me inspira en este momento. Entonces creo que es algo demasiado hermoso y que es algo que nos permite pensar mucho el sentido del aforismo. En un primer momento me gustaría compartirlos, ya si ahorita me permiten les podría leer algo que tengo en este pequeño librillo sobre los aforismos que más me llaman la atención de Lichtenberg, pero en este momento me gustaría escuchar los que ustedes escogieron como favoritos, me gustaría escucharlos. Bueno, Tempo, muchas gracias. Pues yo creo que ahí nosotros dos coincidimos también dentro de las elecciones, quizá uno de mis favoritos, porque pues precisamente también nos muestra lo que nos muestra lo que les decía sobre la variedad de temas que Lichtenberg llega a tratar en sus pequeñas notas, que luego son recopilados como aforismos. Y por ejemplo, acá vemos la idea de pues una exploración quizá entre filosófica y literaria de precisamente imaginar cuál sería la correspondencia, cuáles serían las conversaciones entre ciertos objetos y precisamente como lo menciona Tempo, entonces digamos una ventanita o una puerta que abre la imaginación y que de hecho pues nos lleva a pensar en lo pequeño, que es en parte lo que Otoño y yo hemos querido traer a colación en este espacio, el de tener la mirada sobre cosas que de pronto se nos escapan por estar pues dirigiéndonos o prestando y centrando nuestra atención a aquello que pues es grandioso ante nuestra vista, digamos nuestros ojos, pero también eh, sí, pues nuestra mirada ya más allá de solo el sentido, sino aquello que pues aspiramos y aquello a lo que le dedicamos interés. Entonces acá, pues tal como lo mencionaba Tempo, me parece que él nos devuelve la posibilidad de, bueno, ¿por qué no escribimos sobre los objetos inanimados? Porque no pensamos en la filosofía o la comunicación secreta que pueda haber entre ellos, porque no llevamos nuestra imaginación hacia esos lugares. Ya aparte de ese, creo que uno que me gusta y que de hecho me parece una lástima que se pierda parte de lo que para mí sería su encanto, pues en la virtualidad, eh, ya les voy a leer, es uno que está en la página 5 y pues yo me lo imagino escrito de pronto en papel, en pergamino y pues con una pluma y con la tinta y que dice simplemente, tal vez sea esta la descripción de una mancha de tinta, simplemente eso. Lo imagino escribiendo y diciendo esto que está acá, este dibujo que está trazando mi mano, tal vez esta sea la descripción exacta de una mancha de tinta y puede parecer, sí, no sé, banal, simple, innecesario, pero a mí me llama mucho la atención la posibilidad de jugar con estas ideas y de centrar nuestra atención nuevamente en lo que parece pequeño y que puede pasar desapercibido, como la idea de decir, esto que estoy escribiendo es la descripción perfecta de una mancha de tinta. Entonces, bueno, pues creo que de los de las elecciones este sería mi favorito. Crisálida, ¿tú tienes algún favorito de pronto de los que leímos en la selección? Eh, Hola de nuevo. El de la mancha de tinta me parecía
eh, una imagen muy linda, era uno de mis favoritos. Y también le ponía como el toque a mi manera de interpretar el asunto de, de ironía, ¿no? Tal vez seas una mancha de tinta, pero la gente lo ve como algo más. Eh, que eso es algo muy interesante que pasa con estos grandes escritores que impactan tanto en la sociedad. Y es que escriben cosas quizá insignificantes para sí mismos, pero las interpretaciones son las que quedan y pasan a la historia. Yo me aproximé al libro de Juan Villoro que anunció Laura hace un rato, eh, y también vi que muchos autores leyeron a su autor y para mí es supremamente desconocido y es lindo saber que lo estoy hasta explorando, ¿no? Autores como Goethe, inclusive Schopenhauer, autores como Schopenhauer que por sí son pesimistas en lo más profundo de su ser, pero qué interesante que haya un reconocimiento del otro en este tipo de espacios y un otro quizá no tan negativo o pesimista como yo, pero un otro que quizá deposita algo de interés en mí. En la selección tenía dos como grandes aforismos de interés, uno era el de la mancha de tinta y el otro se encuentra más adelantico y dice así: también los grandes hombres se equivocan, y algunos con tal frecuencia que uno casi se sentiría tentado a tomarlos por pequeños. Creo que me pareció muy lindo porque en medio de esta imagen que nos exponían de ver en los hombros de los grandes, ver el mundo y aproximarnos al mismo, reconocer el error, siempre ha sido uno de los problemas más grandes del ser humano. Y lo hablo a mérito personal, creo que en la amistad, en la confidencialidad es que uno puede reconocer que no es totalmente perfecto y que si lo hacemos nosotros, simples mortales, también los grandes lo hacen. Y no sé, intentar tapar el sol con un dedo no es una opción. No hay que minimizar que los errores existen y tampoco hay que tampoco asignarles un grado de magnitud mucho más amplio, sino que los errores son ese elemento tan lindo, tan imperfecto que nos constituye como seres humanos, ¿no? Creo que ese fue una de las cosas que más me llamaron la atención, como ese reconocimiento de interior del error, del sufrimiento, de todo lo que compone el ser humano. Entonces, nada, creo que agradezco mucho a los entrevistadores, por decirlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo en ese tipo de formato, por haberme mostrado al autor, porque realmente no lo conocía y combina este mundo científico, este mundo de reflexión, este mundo de interés por saber y por aprender, que pues la verdad no conocía. Agradeciendo por supuesto todo lo que han conversado. Eh, Definitivamente esto la tenemos que seguir en otra oportunidad. Yo quisiera comentarles que mi favorito de Lichtenberg es el que se encuentra en la página 12 de la selección, que dice así: la gran regla. Si tus pequeñeces no son singulares en sí mismas, al menos dilas en forma pequeñamente singular. Me llamó muchísimo la atención este aforismo porque, pues bueno, yo vengo con el chip de pensar muchísimo sobre la conversación y la intimidad que tenemos con las otras personas y me gusta que la siento como una invitación para seguir ensoñando las cosas que nos suceden en la realidad. Para mí no hay una forma mucho más bonita, por decirlo de alguna manera, mucho más bella, que intimar con las personas por medio de una suerte de desnudez especial, una humanidad expresada o expuesta de una forma especial, y es el hecho de narrarnos, comentarnos eh, las cosas que puedan pasar en la vida, que muchas veces las vemos insignificantes, ¿no? Pero que cada una de ellas guarda una relación íntimamente especial por lo que somos. Cada día nos configuramos, seguimos creándonos y seguimos construyéndonos y seguimos fabulando todo lo que nos sucede. Y a mí eso me gusta, a mí eso me parece bellísimo. Entonces, lo que parece una gran regla, lo que parece un consejo, una enseñanza de vida,
lo encuentro en este aforismo y a mí es que simplemente me gusta. Creo que es mi favorito de Lichtenberg y no sé, yo me imagino cómo sería el momento en el que él anotara esto en alguno de sus cuadernos, en alguna de sus libretas. Y sí, me pongo a ensoñar, me pongo a imaginar. Este ha sido mi aforismo de Lichtenberg favorito y que les comparto el día de hoy. Bueno, Tempo, para cerrar con el autor y luego decir unas palabras finales, ¿quieres al fin compartirnos algún aforismo extra que no hayamos incluido nosotros en la selección? Bueno, creo que son muy buenas reflexiones las que acaban de dar. Me gustan mucho sus puntos de vista y creo que los aforismos se prestan para muchas cosas, ¿no? Eh, sí podría leer alguno en este momento, aunque no son de un tinte muy, ¿cómo decirlo? No son tan optimistas, digamos que tengo cierta filia por, por los que son más escépticos e incluso hasta pesimistas. Así que no sé si queramos cerrar con un aforismo que no sea tan alentador. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sugieren en este punto? Dale, dale, compártenos alguno, no importa que terminemos sin ánimos. Bueno, voy a leer el último aforismo de la selección que les conté hace un momento, que se llama Discurso de un suicida poco antes de su acto final. Ahí ya el titulito nos dice mucho. Y dice así: Queridos amigos, me encuentro en estos momentos frente a la cortina y me dispongo a descorrerla, para ver si tras ella las cosas son un poco más serenas que aquí. No es este un acto impulsado por la desesperación. Conozco la rutina de mis días ya bastante bien. Estoy cansado de me quiero desvanecer aquí mismo, o al menos quedarme a dormir una noche. Toma, naturaleza, mi materia, amasa con ella la base de nuevos seres. Haz a partir de lo que fui un matorral, una nube, todo lo que te plazca, pero no más a mí. Agradezco a la filosofía el hecho de que ninguna pose piadosa interrumpa ahora mis pensamientos. Basta, no temo nada, así que descorramos ya esta cortina. Ese es el aforismo que en este momento, que es tal vez el que siempre me ha conmovido más de esta selección, sobre todo por la crudeza con la que lo describe, pero también con la esperanza de la que habla sobre otra vida posible, que se escape de esta comprensión netamente humana y que la muerte no sea sino el paso de la materia a otra forma, como podría ser penetrar en la naturaleza y convertirnos en otro tipo de seres sintientes por parte de este universo, de este mundo en el que habitamos. Es que siempre me ha parecido muy poético, muy lindo y a la vez muy triste y tal vez desesperanzador. Bueno, Tempo, muchas gracias. Yo creo que acá nuevamente vemos, sí, tal vez la versatilidad del autor y los diferentes tonos que hay en sus notas. E igualmente podemos quizá volver a la pregunta inicial, solo para dejarla sugerida de, pues, qué es un aforismo y si frente a los que de pronto hemos compartido, que si tenían cierta brevedad y como cierto tono parecido, si este último que nos comparte, Tempo, podría ser un aforismo, si se acerca más a ser un poema. Y bueno, pues ya para ir cerrando, los invitamos también a darle una lectura a la selección que dejaremos en la descripción, pues igualmente ya la pudieron escuchar, pero quizá quieran detenerse más en algunos textos, que vean que hay unos que son pues más literarios y no tuvimos de pronto la posibilidad de conversar sobre todos, pero yo les comento acá ya despidiéndome que quizá algunos de los que tienen un tono literario son de pronto mis favoritos, eh, y que yo sí siento cierto interés por escribir cosas breves y me gusta y me gustaría de pronto cerrar con el aforismo de Carmen Canet que abre la selección, que es: en tiempos de crisis viene mejor pensar en breve, porque bueno, sí, no sé, en parte es lo que les hemos compartido que deseamos con este programa y con este espacio que tiene una característica muy particular y es precisamente hablar de lo breve en medio de momentos de crisis en donde de pronto otras cosas, textos, situaciones más grandes, magnas, extensas, nos sobrepasan y que de pronto pues a veces vale la pena volver la vista a algo más pequeño y también que si escribimos o que si emprendemos pequeños proyectos,
pues podamos hacerlo quizá con calma y con la sutileza que requiere el poder escribir un aforismo, precisamente el escoger las palabras precisas para que una pequeña frase pueda comunicar algo. Y creo que eso como una empresa o un proyecto de vida, pues a mí me llama muchísimo la atención el quizás sí hacer de la vida o de algunos proyectos, pues un aforismo, tomarlo como la escritura de un aforismo que ya hemos visto que es sumamente complicado porque precisamente cada elemento que uno elige tiene que ser tomado con cuidado para que no afecte esa totalidad de la que hablábamos en algún momento, esa totalidad breve. Entonces, pues querría ya con esto invitar a quienes nos acompañan hoy, Otoño, Crisálida, Tempo, a que de pronto nos compartan unas palabras finales ya mucho más cercanas o relacionadas con qué les deja a ustedes la lectura de aforismos, no necesariamente en un sentido quizá académico, sino de pronto como yo acabo de compartirles de cómo puede esto ser, no sé, una forma de vida o si simplemente también como de pronto nos compartió en algún momento Crisálida, dicen, no, siento que no estaba tan próxima y que de hecho a mí me cuesta la idea de pronto llegar a pequeñas síntesis, pequeñas cápsulas. Sí, ¿cómo se sienten ustedes vitalmente, emocionalmente, frente a la idea de lo pequeño, frente a la idea de los aforismos y las máximas en este caso? Pues bueno, yo que respondo ante eso. Am, Primero debo decir que el aforismo que nos ha leído Tempo sí me ha dejado sin ánimos. Creo que si pienso más en él, quedaré con ánimos cero, de cualquier tipo. Hasta los ánimos de lucro se me van por completo y eso es lo que yo podría responder también a tu pregunta, Almendra, sobre cómo me encuentro vitalmente frente a estos textos. Para mí no son una forma de vida, para mí son vida, son la vida que no solo vivo, sino que me gustaría vivir. Siento que entre más cosas breves aparezcan por el camino y que me inviten a hacer muchas otras cosas, por supuesto la mayoría de ellas no materiales, pues yo estaré desdichado o contento, alguna de las dos, pero ambas son válidas para mí. Yo siento que estos pequeños textos que puedan ir apareciendo por ahí, que puedan impactar o no de alguna manera, son vida que inspiran en mi vida. No sé si para un proyecto de escritura, pero sí para un proyecto de acción, un proyecto ético. Yo siento que estoy muy en la línea de pequeñas, grandes posibilidades y es lo que podría decir. Invito o extiendo la invitación a Tempo y a Crisálida para que nos cuenten sus respuestas y prontamente el micrófono vuelve a mí para cerrar este episodio y para, por supuesto, seguir invitando a nuestros oyentes a que sigan con nosotros en espíritu por medio de estos textos. Así que no sé, Crisálida, Tempo. Eh, bueno, ya como para cerrar, no sé si yo he tenido conflictos con este tipo de aforismos porque los momentos en los que me he acercado a los mismos han sido de conflicto interno y casualmente me he encontrado con aforismos propiamente pesimistas. Entonces es como que no han ayudado a salir del pozo, sino que han hundido un poquito más. Y quizá por eso me parecen tan complejos, porque la elección de palabras, como indicaba Almendra, es tan precisa y tiene una ordenanza tan clara que es como si el aforismo fuera escrito directamente para uno, como que llega en un momento crucial y es como un mensaje directo bastante interesante. Eh, Quizá me acerque un poco más a autores no tan pesimistas de corte Cyril Schopenhauer, pero habrá que dejárselo el tiempo. Me parecen admirables porque, como les indicaba anteriormente, para mí es muy difícil sintetizar. Soy una persona siempre que se va por las ramas, bastante dispersa, y no, y pues llegar a ese nivel yo creo que es supremamente admirable. Agradecer por el espacio. Creo que es bastante lindo que a pesar de la pandemia y de la distancia en todos los aspectos posibles, se cree un espacio para poder compartir de nuevo, así sea mediados por la virtualidad, ¿no?
Y ya los dejo con tiempo para despedirnos y agradecerles a todos. Bueno, creo que eh, me uno a la idea de Otoño sobre que los aforismos son vida y creo que en parte me siento bien y mal con la lectura de este último aforismo porque de alguna u otra forma la idea es esa, que nos interpele existencialmente y que nos ponga en situación de reflexión, de pensarnos a nosotros mismos y de pensar al otro, la alteridad y pensar en términos generales la humanidad y nuestra existencia. Así que creo que en ese sentido que cumple el propósito de afectar existencialmente, aunque no me quisiera ir con un aforismo tan pesimista. Así que si me permiten para despedirnos, voy a leer algo muy breve de Nietzsche que se puede atribuir a toda la humanidad, pero que él habla particularmente del filósofo. Es el aforismo 292 de Más allá del bien y el mal, y dice, un filósofo es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias, alguien al que sus propios pensamientos golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie particular de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos, un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes? Un filósofo, ay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia se tiene miedo a sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver a sí mismo una y otra vez. Así que creo que esto aplica mucho para la experiencia del aforismo. Siempre tratamos de volver sobre nosotros mismos en la lectura, en la reflexión, en las relaciones con los demás, pero que de alguna u otra manera, más allá de la dificultad, de lo tormentoso, del sentimiento que pueda causar en nosotros ese acercamiento, lo importante es eso, sentir, es vivir de una u otra forma. Así que pues eso tendría que decir en este momento. Agradezco mucho el espacio a Otoño y a Almendra y la conversación también con Crisálida. Espero se nos dé en otra ocasión un espacio un poco más amplio o en este mismo escenario y pues disfruté mucho la experiencia, así que muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por esa lectura final, Tempo. Gracias también, Crisálida, a los dos por sus palabras. Nosotros realmente estamos muy agradecidos que hayan estado con nosotros aquí hablando en el nido de los pájaros. Por supuesto, gracias a los oyentes que están con nosotros y que también escuchan y leen junto a nosotros. Somos Juan y Laura, esto fue El Nido de los Pájaros. Nos encontrarán en el canal El Bosque de Atenea y nos vemos y nos escuchamos cada jueves a las 6:30. Hasta pronto.